Éxodo capítulo 14, versículo 15. Éxodo 14, 15. Vamos a hablar de el clamor de Moisés. Le voy a dar lectura y luego oramos. Éxodo 14, 15 y también vamos a ver el 16. 14, 15 y 16. Éxodo 14, capítulo 14, versículos 15 y 16. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, era hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 16. Hasta ahí está bien. Bueno, lo voy a seguir leyendo como quiera. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, queremos agradecerte por permitirnos estar en este lugar de adoración. Te agradecemos por la vida que nos has dado, Señor, por la salud. Gracias, bendito Dios. Tú has visto las necesidades, Señor, que hay en esta congregación, en nuestros seres cercanos, bendito Dios. Queremos pedirte en esta noche en especial por este pequeño Aldo, Señor, para que tú le saques adelante, Señor, que sea un niño de testimonio, Señor, un niño que refleje tu gloria y que siempre sea, Señor, un conducto para llevar a otros a tus pies. Gracias, bendito Dios, por su vida, porque tú le tienes con bien. Oramos por los padres también, por este matrimonio, por esta familia. Los ponemos en tus manos, bendito Dios. Y también oramos por nuestra hermana Vicky. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Ayúdanos en esta noche a meditar en tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Moisés era el libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? El dirigente que Dios había elegido para que libertara, para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaban inmersos ahí en Egipto. Faraón era un rey poderoso, ¿verdad? El rey del mundo en ese momento. No había nadie tan poderoso como él en la tierra. Y no había manera de librarse de sus manos. La única manera era que Dios hiciera un milagro. Y realmente Dios lo hizo. Después de 430 años de estar en esclavitud, el pueblo de Israel clamaron a Jehová. Dios escuchó el clamor de su pueblo y escogió a Moisés desde que nació, desde el vientre de su madre, para que él fuera el libertador, ¿verdad? Dios cuidó la vida de Moisés, ya lo veíamos la vez pasada, y Dios lo llevó por el camino correcto, con la preparación adecuada, para que él fuera un líder bien preparado, un líder que pudiera incluso legislar, escribir la ley en tablas, porque era la manera en la que escribían en ese tiempo. El pacto de Dios, ¿verdad? Que lo pudiera llevar por medio de la escritura a su pueblo, ¿verdad? Ese pacto que Dios había hecho con su pueblo para que fueran cuidados, guardados de todo mal en medio de este mundo
perverso. Y una vez que Dios, con el plan que él tenía de llevar plagas a Egipto para glorificarse en el poderoso rey Faraón, ¿verdad? Para vencerlo, para mostrar su gloria, el Señor, sobre este poderoso rey y también sobre este reino de Egipto. Dios usó estas 10 plagas, ¿verdad? Que endurecerían cada vez más el corazón de este malvado rey. Y lo iban a endurecer. Dios supo con qué endurecer el corazón de Faraón, porque ese era el fin. Son cosas que no entendemos, pero Dios así actúa. A veces no entendemos las cosas que Dios hace. Dios endureció el corazón de Faraón para glorificarse, para que esa anécdota que estaba a punto de construirse no se le olvidara nunca al pueblo de Israel, para que todos los siglos que venían de ahí en adelante, el pueblo de Israel siempre recordara cómo es que Dios rescató con grandes milagros y grandes plagas al pueblo de Israel. Y así y así Dios se glorificaría en su pueblo para siempre. Este hecho, si ustedes conforme van avanzando en la lectura de sus Biblias, se van a dar cuenta que este hecho es recordado en casi todos los libros de los profetas, en los Salmos. Siempre se recuerda este hecho porque fue algo muy importante que Dios hizo y Dios así quería que fuera. Entonces, Dios supo cómo endurecer el corazón de Faraón. ¿Cómo fue que lo hizo? Que hirió con plagas al pueblo de Israel, y cada una de las plagas tuvo que ver con una de las deidades de los egipcios. Por ejemplo, ellos adoraban las ranas, ¿verdad? Ellos tenían mucha idolatría. Ellos adoraban al sol. Esta fue la última plaga que mandó Dios, la plaga de tinieblas. Y era porque Dios lo que estaba haciendo era diciéndole, tus dioses no tienen ningún poder, ¿verdad? Entonces Dios trajo la plaga de las tinieblas, apagando al dios sol que ellos tenían, que ni siquiera era un dios, ¿verdad? Era simplemente Dios creó al sol, el sol da luz al mundo y no tenía nada que ver. El sol no tiene vida, no tiene en sí un espíritu, ¿verdad? Como si fuera un dios, pero ellos así lo creían. Entonces Dios ataca cada una de las ideas que ellos tenían como dioses. Y así de esta manera, y ahorita recuerdo que la primer plaga que Dios mandó fue de sangre, ¿verdad? Déjame mover aquí tantito, que siento que estoy medio agachado. La plaga de sangre en el río Nilo. El río Nilo era un dios para ellos. Le escribían poemas, le escribían himnos, cantos al río Nilo. Era como un ser para ellos. Salud, porque pues les llevaba la vida, les llevaba el agua. Y Dios hirió al río Nilo con sangre. Entonces, así se fue endureciendo el corazón de Faraón cada vez más y más. Y la última plaga, ¿verdad? Que fue la de los primogénitos. Ya fue algo muy duro para Faraón, ver morir a su primogénito, ¿verdad? Porque murieron todos los primogénitos, excepto los primogénitos de los judíos, de los israelitas, porque ahí fue donde Dios también instituyó la Pascua, ¿verdad? Les dijo que que pintaran, ¿verdad? Con sangre de un cordero, los dinteles de las puertas, para que éstas estuvieran protegidas, y el ángel de la muerte que iba a pasar por la tierra de Egipto no entrara a sus casas a matar a los primogénitos. Y esto era también una representación del Señor Jesucristo, del pacto, de la sangre derramada en la cruz,
¿verdad? Así Dios protege nuestras vidas por medio del pacto que ahora tenemos en Dios, en Cristo. Y después de eso, el pueblo de Israel sale de Egipto, liderados nuevamente, lo digo, ¿verdad? Liderados por Moisés. Llegan hasta un lugar donde ya parecía imposible escapar. Y aquí es donde entra este versículo tan hermoso. Viene Moisés a la presencia de Dios y primeramente vemos que él clamó. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Estamos más acostumbrados a leer específicamente cómo pasaron las cosas ahí, los acontecimientos, ¿verdad? Cómo fueron, la descripción, la narración, así. Estamos muy acostumbrados a eso y cuando vemos algo así, pues tenemos que deducirlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? No dice ahí, entonces Moisés empezó a clamar, etcétera. No, solamente aparece Dios diciendo, ¿por qué clamas a mí? Pero ¿eso qué significa? Que Moisés estaba clamando. Entonces Moisés clamó. Un clamor muy especial, que no podemos ver como algo malo. He escuchado a algunos que critican a Moisés, ¿verdad? Por esta actitud que tiene delante de Dios. Y lo critican porque clamó. Y no porque clamó y no hizo lo que tenía que hacer como líder. Así lo hacen. Pero hermanos, yo quisiera que nos situáramos nos pusiéramos en sus sandalias, ¿verdad? En sus zapatos. Quisiera que nos pusiéramos en su lugar. Vamos a trasladarnos, ¿verdad? Usando un poquito nuestra imaginación, ¿verdad? Para poder entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Estaba Moisés con todo el peso, toda la carga, toda la responsabilidad de un pueblo que Dios le había dado. Y todo lo que pasara, si moría un niño, si moría una mujer, si moría un anciano, un joven, iba a cargarlo Dios a Moisés, porque él era el responsable. Entonces, y Moisés lo sabía. Desde ahí ya tenemos una situación crítica por la responsabilidad que está cargando en sus lomos Moisés. Otra situación que tenemos también, están frente al mar. Están como dice la expresión que usamos mucho, ¿verdad? Entre la espada y la pared. No tienes para dónde irte. En la pared pues no puedes hacerte para atrás. Si te das para adelante pues te encajas la espada. Estaba el mar Rojo por un lado y venía el ejército, o sea, otro mar embravecido contra ellos para tragárselos. O se los tragaba el mar Rojo o se los tragaba los egipcios, que venían bravos, venían con violencia, dispuestos a descuartizar. Imagínense la situación. Venían un poco lejos todavía tener oportunidad, pero ¿para dónde se iban? No podían huir para ningún lado. Entonces digo yo, ¿por qué entonces critican a Moisés esos que dicen, o que toman esta pregunta de parte de Dios, cuando dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué critican a Moisés, hermano? ¿Qué hubieran hecho o qué hubiéramos hecho nosotros? O sea, yo creo que hubiéramos hecho lo mismo. Porque en la lógica humana no podemos nosotros entender qué podemos hacer. Ahora, ¿cómo iba a saber Moisés? ¿Cómo iba a saber Moisés que el mar Rojo se podía abrir? Porque podemos decir,
Pues entonces Moisés no tuvo fe, pues simplemente hubiera dicho, yo sé que Dios puede abrir el mar, pero la fe no es así. La fe es que tú creas lo que Dios te dice que va a pasar. La fe no es que tú creas lo que tú crees que va a pasar, sino lo que Dios te dice que va a pasar. Esa es la fe, que tú le creas a Dios. Entonces, aquí tenemos a un hombre, como cualquiera de nosotros, atrapado entre la espada y la pared, entre dos mares, como ya vimos ahorita, sin saber qué hacer y con un peso de responsabilidad terrible. ¿Qué le quedaba por hacer a Moisés? Solamente clamar. Vemos aquí que, tal vez me estoy equivocando, pero vemos aquí que aparece por primera vez la oración en el Espíritu que nos dice el apóstol Pablo. Los gemidos indecibles, el clamor en el Espíritu. Vemos que Moisés ora en el Espíritu, porque dice el apóstol Pablo que a veces no sabemos cómo pedir como conviene, y Moisés estaba en esa situación. No sabes qué pedir, no sabes qué decirle a Dios, porque ni siquiera sabes qué va a acontecer más adelante. No está en nuestro control ni en nuestra mente, sino solamente está en la mente de Dios lo que va a pasar. Entonces, en una situación así, en la que no sabes qué pedir porque ni siquiera sabes lo que va a suceder, lo que debemos hacer es lo que hizo Moisés. Moisés clamó. Clamar. Ahora, ¿qué significa clamar? Tiene varios significados. Clamar es como un grito, pero no un grito de solo el sonido, sino un grito que sale del corazón, como un hablar fuerte para que te escuchen, pero que sale del alma, del corazón. Y casi siempre va implicado el llanto, porque ese es otra de los significados que tiene la palabra clamor. Cuando aparece así en la Biblia, la palabra clamor significa eso. Alguien que está llorando. Simplemente alguien que está llorando, ¿verdad? No necesariamente que está diciendo algo llorando, sino simplemente no sabe qué hacer y empieza a llorar la persona. Y empieza a clamar a Dios. No nada más llorar por llorar, sino a veces es la misma frustración de lo que está ocurriendo alrededor. Y eso mismo te lleva a orar en el Espíritu, porque ahí es donde vienen esos gemidos indecibles que tú necesitas que el Espíritu Santo produzca en tu corazón, para que el mismo Espíritu interceda por ti como lo hizo en este momento por Moisés. Entonces, de esa manera, en ese clamor, en esos gemidos indecibles, es decir, tú no sabes cómo hablar en ese momento con Dios, pero el Espíritu Santo es el que está intercediendo por ti, es el que está hablando con Dios, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucedió fue que una vez que Moisés clamó, si ustedes se fijan, Dios aparece. Porque aquí lo estamos viendo desde la pregunta, donde dice, ¿por qué clamas a mí? Dios dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero este aparecer de Dios en el momento delante de Moisés, diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Significa que Moisés había clamado momentos antes, o tiempo antes, no sé cuánto, ¿verdad? No sé si 15 minutos, media hora, una hora, no lo sé. Tal vez Moisés necesitó apartarse, tal vez lo hizo delante de la gente, no lo sé. Pero Moisés empezó a clamar. Y entonces apareció Dios y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Ahí fue donde el Espíritu Santo lo ayudó, porque vino Dios en su ayuda.
Y si ustedes se fijan, Moisés, bueno, ya me voy a adelantar, me voy a brincar al tercer punto, mejor vámonos por orden. Entonces, lo primero es que Moisés clamó, ya vimos eso, ya vimos que Moisés clamó, ya vimos por qué clamó, ¿verdad? Porque él necesitaba, era la única manera en la que él podía dirigirse a Dios en ese momento, porque no tenía nada que decirle, no tenía nada en su mente, no sabía qué iba a pasar, lo que no, ni siquiera en la imaginación humana hubiera pasado, el hecho de abrir el Mar Rojo. O sea, eso solamente era un plan de Dios, no de Moisés. Entonces, ya vimos cuál es la solución cuando no sabemos qué hacer, qué pedir. Clama a Dios. Y vemos aquí también otra cosa más, ¿verdad? Que nos dice este texto, la pregunta de Dios, la pregunta que Dios hace. ¿Por qué clamas a mí? Esta pregunta viene como, pareciera que es como un reproche. Pareciera que es como que Dios le está recriminando a Moisés. ¿Por qué estás clamando? Ponte a marchar. De esa manera lo han presentado mucha gente, ¿verdad? Yo la verdad no lo puedo concebir así. No puedo concebir a un Dios que no tiene inteligencia y que le hace esa pregunta a Moisés diciéndole, ¿por qué clamas a mí? Ponte a marchar. Porque Dios sabía perfectamente que Moisés era un hombre, que Moisés era un hombre débil, que Moisés necesitaba la ayuda de Dios. Entonces, Dios no tenía por qué venir con una actitud así, diciéndole, ¿por qué clamas? Marcha. Honestamente, yo no puedo interpretar ese texto así. Entonces, la pregunta que hace Dios aquí viene como una pregunta que yo la veo más como algo hermoso, como una asistencia, como una ayuda que viene Dios en tu rescate, ¿verdad? Diciendo, hijo, ¿por qué estás llorando, hijo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es el motivo de tu clamor? Obviamente Dios ya lo sabía. Es como cuando nosotros vamos con nuestros hijos, ¿verdad? Que están padeciendo algún mal o algo, ¿verdad? Y están sufriendo, ¿verdad? Están llorando. Nosotros sabemos por qué están llorando, pero le preguntamos como quiera, ¿verdad? ¿Por qué lloras, hijo? Porque esa pregunta te hace sentir que estás acompañado por tu padre. Y así de esa manera Dios llega a Moisés, ¿verdad? Después de algún tiempo de estar clamando a Dios, de no saber qué hacer, de estar guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? En ese clamor. Entonces Dios llega y le pregunta, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué estás llorando? ¿Cómo te puedo ayudar, hijo? Yo más bien así lo veo porque ese es el Padre que yo he conocido en este tiempo que tengo de conocer a Dios, ¿verdad? Así he visto que se porta Dios con nosotros. Por eso no puedo concebir a un Dios que venga y te reproche y te reclame diciendo, ¿por qué estás llorando? Marcha. No, la verdad yo no conozco un Dios así. Por eso me inclino por esa interpretación que el Espíritu Santo me da en este versículo, en donde Dios viene con esa pregunta y dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar, hijo mío? Y entonces, esa es la pregunta de Dios. La podemos ver de una manera, ¿verdad? O la podemos ver en esta otra manera, en la que Dios es tierno contigo, en la que Dios está sentado en un trono de gracia y no en un trono de poder déspota, ¿verdad? De un rey malo que le está diciendo a todo mundo qué hacer y que no tiene ninguna comunión con nadie. Puedes verlo de esa manera o puedes verlo en un rey que está sentado en un trono de gracia que te permite entrar, y no solamente te permite entrar ahí a su presencia, sino que te permite estar ahí con él a un lado,
de estar ahí en su regazo. Si tienes de pronto dolor en tu corazón y necesitas llorar, puedes ir a llorar con Él, ¿verdad? Y Él no te va a decir nada, no te va a reprochar. Esa es la pregunta que hace Dios, ¿verdad? Y a mí me gustaría que la viéramos así, para que vayamos conociendo a ese Dios misericordioso, ¿verdad? Que es el que tenemos, nuestro Padre Celestial. Y por último, hermanos, podemos ver aquí la respuesta de Dios al clamor de Moisés. La respuesta primero llegó con una palabra, con una pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Pero luego la respuesta viene con instrucciones, con un plan que Dios ya tenía. A fin de cuentas, Dios no se sacó de la manga ese plan. Entonces, esta es la respuesta de Dios al clamor de Moisés. Le da una instrucción y le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Y no solamente fue decirle eso a Moisés, no solamente fue dejarlo en ese pensamiento, diciéndole, diles que marchen, a ver qué pasa. No, Dios no es así, hermano. Dios no es un Dios de caos, de desorden. Dios es un Dios de paz, un Dios de orden. Entonces, primero le dice, diles que marchen. Ellos primero que cumplan su papel. Diles que marchen, que avancen. Y tú, mientras tanto, le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y ahí es donde, hermanos, donde viene también otro problema. Dios ya se presentó a ayudarte. Dios ya acudió a tu clamor. En este caso el de Moisés. Pero ahora el problema se presenta en tu fe. Ya vino Dios. Ya te dijo algunas cosas que debes hacer. ¿Le vas a creer? Ahí es donde está el problema también. Ahí es donde está la dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos diga? Si nosotros clamamos a Dios, obviamente, si nosotros con palabras humanas le hablamos con Dios, le pedimos a Dios, Dios nos escucha. Dios nos escucha, nos podemos comunicar con Él, pero en situaciones así, en las que no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces estamos hablando, hermanos, de un plano que está fuera de todo lo que nosotros podemos ver. Estamos hablando del plano celestial, del plano de lo imposible, donde Dios trabaja, donde Dios se mueve. Las cosas que nosotros no podemos ver, las cosas que nosotros no podemos hacer, ahí es donde se mueve Dios. Entonces Dios te da instrucciones desde el plano en el que Él está. En ocasiones Dios, hermanos, también es un Dios, podemos ver la humildad del Señor Jesucristo, ¿verdad? La humildad del Hijo de Dios, que Él viene con nosotros, nos ayuda, está junto con nosotros, su persona, ¿verdad? Está junto con nosotros, caminando, no tiene por qué hacerlo, pero lo hace porque nos ama y tiene esa humildad. Y en ocasiones Dios, hermanos, podemos decirlo así, permítame por favor decirlo así, porque no encuentro otras palabras. Dios se baja a ese nivel de nosotros, ¿verdad? No nos ve así de lejos, sino que Él viene junto con nosotros y anda con nosotros, en medio de nosotros. Habla con nosotros con palabras que nosotros le podemos entender. Pero en estos casos especiales, hermanos, Dios habla desde ese plano de lo imposible en el que nosotros no podemos caminar, a menos que le creamos a Dios. Entonces, ya clamaste a Dios, el Espíritu Santo intercedió por ti, ya acudió Dios a ti, ya te dio instrucciones, pero las instrucciones que te dio fueron en el plano de lo imposible. Agarra tu vara, levántala y divide el mar en dos.
Ahí es donde la persona podría trastabillar, titubear y decir, ¿sabes qué? Yo pensaba que me ibas a decir otra cosa. O yo pensaba que tú ibas a venir a hacer eso, tú mismo, sin necesidad de que yo tuviera nada que ver, ¿verdad? No, o sea, Dios lo que quiere es que tú le creas. Dios hace sus maravillas para glorificarse. Entonces, por eso siempre Dios escoge a una persona, a un grupo de personas, a una iglesia, a un pueblo, para hacer sus maravillas en la tierra, por medio de su Santo Espíritu. Entonces aquí vemos que Moisés escuchó las palabras de Dios, Dios le habló y Moisés obedeció. Moisés le creyó a Dios. Yo creo aquí también que Moisés conocía ya a Dios, porque si Moisés no hubiera conocido a Dios en todo lo que ya había hecho, pues le hubiera resultado muy difícil creer que algo así podía pasar, que el mar se pudiera dividir en dos. Pero ya había hecho muchas cosas Dios en la vida de Moisés y de su pueblo. Ya había visto los milagros, ya había visto con su vara todo lo que Dios podía hacer con la vara de Moisés o la vara de Aarón. Ya se había manifestado la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo no le iba a creer? Entonces viene el resultado, Dios te dice qué hacer en el plano de lo imposible. Vamos a decir que Dios te dice, la respuesta de Dios a tu clamor es, sigue orando. Entonces eso para ti te trae como que un shock, ¿verdad? En tu cabeza, porque dices, pues si es que ya he orado mucho, ¿verdad? Dios por medio de un hermano, una hermana te dice, vamos a seguir orando. Y entonces en tu carne, ¿verdad? En tu mente hay un shock y dices, pero es que ya he orado mucho, ya he orado muchos años. ¿Por qué me dices que siga orando? Pues Dios te está respondiendo a tu clamor. Dios te está respondiendo porque si tú sigues orando, va a llegar un momento en el que Dios te va a conceder eso que necesitas, por más imposible que parezca. Porque lo que quiere Dios es glorificarse en tu vida. Si nosotros, hermanos, si fuera tan fácil como simplemente que las cosas se cumplieran en nuestra vida, entonces ahí no se glorificaría a Dios. Sí, o sea, ahí la gloria sería para nosotros, porque nosotros somos los que estamos haciendo las cosas. Pero no, o sea, Dios lo que quiere es que tú le creas a Él, que hagas cosas que no estén en el plano de lo terrenal, de lo posible, ¿verdad? Y que tú le creas a Dios. Un ejemplo bíblico, cuando Dios le dijo a Josué la instrucción de que rodearan los muros de Jericó, ¿verdad? Una vez cada día, por 7 días, y al séptimo día, 7 vueltas. Y que al final gritaran. Y esa era la manera en la que iban a vencer a ese pueblo. Con un muro impenetrable donde ninguna nación de alrededor podía entrar a ese lugar, a Jericó. Y ellos hicieron algo que parecía absurdo, dar vueltas alrededor de un muro. Pero Josué creyó en la instrucción de Dios. Y lo hicieron y los muros cayeron. Fíjense, porque el poder de Dios fue lo que hizo. Y ahí se glorificó Dios. Pero por ejemplo, si simplemente Dios hubiera dicho, a ver, hijos, espérense, déjenme tiro los muros aquí. Pues ahí no hubiera habido fe. No, Dios no les hubiera dado la oportunidad de creerle a Él, de marchar alrededor, de hacer algo humanamente absurdo en la mente del ser humano, de tal manera que Dios se glorifique en tu vida. Entonces Dios te da esa oportunidad. Y es por eso que hay cosas que todavía no se han cumplido en nuestra vida, cosas por las cuales todavía a veces hasta llegamos a ese punto del clamor. Dios te da una respuesta y te dice, yo te quiero dar esa bendición, pero necesitas hacer esto.
Les voy a confesar que un día Dios me mostró, ¿verdad? Por medio de ese pasaje que estamos citando ahorita de Josué, respecto al terreno. Y venía yo a darle vueltas así al terreno mientras oraba. Y tal vez la gente me veía y a lo mejor decían, pues simplemente anda viendo ahí el terreno, ¿verdad? Pero venía y oraba. Y oraba también ahí en mi casa, ¿verdad? Pero yo quería hacer eso, porque yo sentía que Dios me estaba pidiendo que lo hiciera, ¿verdad? Y algún tiempo después, pues empezó todo el trámite para que nos concedieran ese terreno. Entonces, Dios te dice algo, Dios te pide que hagas algo dentro del plano de lo imposible, dentro de algo que tú no puedes realizar. Entonces necesitamos creerle. Y ese es el clamor de Moisés. Esa es la oración, o es parte de la oración en el Espíritu. Porque otra parte de orar en el Espíritu es que ores glorificando a Cristo. Esa es otra de los elementos que tiene el orar en el Espíritu, que tú glorifiques a Cristo. Dice, he aquí en el versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. El hecho de que el Señor se glorifique en tu vida, que tú lo glorifiques con tu boca, eso también es parte de orar en el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el encargado de glorificar a Cristo. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo le iba a glorificar. ¿Cómo le iba a glorificar? Por medio de nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, glorificando por medio de nuestra boca y de nuestra vida a Cristo. Entonces, esta es otra parte también de orar en el Espíritu, que Cristo se glorifique en nosotros, en nuestra vida y en nuestra boca. Pero también la oración en el Espíritu también es ese clamor, esos gemidos indecibles en los que cuando no sabemos pedir como conviene, como dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eres guiado por Dios, Dios te responde, Dios acude a tu llamado y te da unas ciertas instrucciones en las que ahí entra ahora la fe. ¿Le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios? Yo pienso que debemos creerle a Dios. En su momento van a llegar las cosas que esperamos de Él, las promesas y todo lo que hemos mencionado en nuestras oraciones, ¿verdad? No debemos desistir, debemos seguir luchando, ¿verdad? Con Dios mismo en oración, así como Jacob lo hizo, luchando con el ángel de Jehová, hasta que no nos bendiga el Señor. Y esa es, hermanos, el clamor de Moisés. Eso es lo que podemos aprender del clamor de Moisés. Busquemos glorificar a Cristo, que se glorifique en nuestra vida. Busquemos que en esas situaciones en las que no sabemos qué hacer, busquemos la ayuda de Dios. Siempre debemos buscar la ayuda de Dios, pero en estas situaciones especiales busquemos ese clamor, ¿verdad?, que viene del Espíritu Santo generándose en nuestro corazón, ese clamor, ¿verdad?, que se dirige hacia Dios y en el que Dios acude en nuestra ayuda. Dios nos va a ayudar, hermanos. Solamente clamemos a Él, oremos a Él, acerquémonos confiadamente a su trono de gracia. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Queremos pedirte que nos ayudes en esto que para nuestra mente, nuestra carne es muy difícil, Señor, pero para ti no hay nada imposible, Señor bendito. Enséñanos a creer también las cosas que son imposibles, Señor, así como Moisés.
Así como Moisés creyó que tú ibas a abrir el mar, dividirlo para pasar en medio de él. Así como Moisés creyó que tú ibas a glorificarte en ese ejército terrible, poderoso de Egipto, así de esa manera también que nosotros te podamos creer, Señor, en las cosas pequeñas, pero también en las grandes, Señor. Que podamos glorificarte con nuestra boca y con nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.